bienvenidos a un nuevo video con Cami Vlogs. Sé que muchos extrañan este modelo de video, así que hoy vamos a estar analizando una canción titulada Escándalo. Esta canción, originalmente interpretada por Javier Solís y escrita por Rubén Fuentes y Rafael Cárdenas. Rubén, un compositor mexicano que popularizó esta canción con la versión de Javier Solís. Muchos otros artistas, como hemos visto, hicieron este cover de la canción, los cuales vamos a escuchar a continuación, pero yo quiero que nos enfoquemos mucho en estas versiones, en cómo cambian dependiendo del artista, como lo hemos venido haciendo. Así que acompáñenme. Vamos por la primera versión. Esta sería la versión de Javier Solís con la canción Escándalo. Vamos a ver. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente. Me gusta mucho ese énfasis que pone en ciertas partes. No hagas caso de la gente. Algo así, no sé bien cómo va la canción. Y después sigue na 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 na, va subiendo un poco. Entonces me gusta cómo él va llevando la canción. Me gusta que esto es como un bolero ranchero, muy al estilo de Javier Solís, con su voz, con tanta clase como siempre. Vamos a seguir escuchando. Sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Sigue la corriente y quiéreme más. Me gusta la postura que tiene cuando canta las canciones. Hemos hablado mucho de Javier Solís, sabemos que es un artista muy admirado por muchos, sobre todo porque sigue siendo muy importante para la música ranchera, boleros rancheros mexicanos y del mundo, diría yo. Siempre está esta figura tan importante. Me gusta mucho, siento que es una canción, diría yo, muy clásica de él, en la que podemos escuchar pues sus rangos vocales, tanto bajos como tonos agudos, que puede variar muy fácilmente como si fuera cualquier cosa. Que si esto es escandaloso, arriba, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Me encantó. Siento que es una pieza musical que es muy sencilla. Siento que tiene los sonidos insignias de Javier Solís. Siento que tiene este ritmo que es tan reconocido. Su manera de cantar, que yo diría que es como lo más importante de toda esta canción. Siento que repite, no sé si se ponen a ver, es una estrofa o dos estrofas y repite el mismo coro. No nos damos cuenta porque es una canción que el artista mismo se encarga de proyectarla y de mostrarla como una pieza muy valiosa. Entonces me gusta mucho. Ahora vamos a irnos a otro cover de esta canción, que vendría siendo el de Marc Anthony, con esta misma canción que sacó hace 10 años exactamente en su álbum El Cantante.
Él decidió hacer como esta adaptación. Sabemos que Marc Anthony es baladas o es salsa. Entonces vamos a ver qué tipo de adaptación decidió darle a esta canción en particular. Acompáñenme. Mucho más lenta. Tiene el sonido base de salsa también. Porque tu amor es mi espina. Wow. Por las cuatro esquinas hablan de los dos. Ok. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. Bueno, creo que este álbum, la verdad no estoy muy familiarizada, pero por lo que veo creo que fue mucho el enfoque, no sé si fue una película que hizo o una serie, en Héctor Lavoe, porque es insignia del cantante, una canción. Y siento que en esta canción, en este cover en particular, Marc Anthony decidió hacer un énfasis como usando ese tipo de enfoque, como un poco allegado a la voz de Héctor Lavoe, siento por la forma en la que lo está interpretando. Obviamente que el ritmo varía mucho. Aquí estamos viendo que lo anterior era un bolero ranchero. Este es una balada melódica con un poco aquí de son como salsero, pero se mantiene como en esta mitad de estos dos ritmos. Me gusta porque siento que es un enfoque completamente distinto. Siento que Marc Anthony le dio como una vibra diferentísima. Sigamos escuchando. No hagas caso de la gente. Sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirán. Siento que los tonos son similares, sobre todo en las partes agudas. Javier Solís también podía hacer esas notas muy agudas. Aquí la única diferencia es que la voz de Marc Anthony es un poco más dulce. Marc Anthony tenor, entonces obviamente escuchamos como ese color de voz que es un poco más agudo. Entonces en eso noto la diferencia, pero siento también que está marcando bastante las frases. Siento que marcando sobre todo en las partes bajas, pero es más melódico que lo que estaba cantando Javier Solís, que era mucho más elegante, mucho más detallado, esas terminaciones, esos énfasis graves y esas énfasis también agudos, algo muy distinto. Si yo pudiera algún día Abajo, remontarme a las estrellas, un poco más agudo. conmigo te llevaría. Llevaría. Esto me suena un poco a otro artista que es colombiano, que no tiene nada que ver con esto, pero tiene ese tipo como de dejes en la voz. Me gusta, siento que él le dio su propio insignia a esta interpretación. A donde nadie nos viera. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a hacer, ponemos una parte de cada versión. Siempre me gusta dejarla de Javier Solís porque siento que es la más completa. Y al nivel personal, obviamente cada cual tiene su propia percepción y sus propios gustos. Vamos a escuchar otra versión que creo que también es muy importante verla y es la de Marco Antonio Muñiz. Vamos a escuchar qué tipo de interpretación y qué tipo de versión y qué género decidió Marco Antonio incluir en este cover. Vamos a ver. Muy distinto. Porque tu amor es mi espina. Por las cuatro esquinas hablan de los dos. Bonito. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente. Aquí, de la gente. Aquí lo paró muy en seco. Estos son cosas que hacen cada artista distintas.
Me gusta porque esta versión siento al principio con los instrumentos, siento que hay muchos instrumentos agregados notoriamente, siento que es una versión aquí otra vez un poco más acercada como al bolero, no ranchero, pero sí es como un bolero y me gusta porque su voz sí es bastante elegante también. No la podemos comparar con la voz de Javier Solís, obviamente, porque son voces muy distintas en cuestiones de terminaciones, en cuestiones de enfoque, en cuestiones de proyectar la voz, pero siento que muy afinado, obviamente es una grabación, pero igual se escucha muy bien, grave la voz, se escucha con mucho cuerpo. Vamos a seguir escuchando a ver qué nos encontramos. Sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente. Como haciendo ese belting, baja y después empieza en la nota de una vez. Me gustó eso, me gusta también que creo que tiene un vibrato que no es muy pronunciado, pero está allí, en algunas partes no es muy fuerte. Y me gustó también que el ritmo cambia un poco. Yo quisiera decir que suena como a un bolero, pero tiene como algo de tango también. Como una mezcla aquí de varias cosas. Interesante su voz. Me gusta cómo matiza las frases, cómo hace el coro. Siento que es su propio estilo. Sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Me gustó mucho esta versión. Nos está mostrando como ese lado del artista que era Marco Antonio Muñiz. Me gusta cómo él está dando su propia versión. Tiene partes que son parecidas un poco a las de Javier Solís, sobre todo en las partes más bajas. No, 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 no. En esta parte creo que se asemeja un poco ambas voces, pero obviamente los estilos son diferentes, las formas de cantar son diferentes, pero creo que esta y la versión de Javier Solís son un poco similar en cuestión de lo instrumental. Ahora vamos a escuchar otra versión y es la versión de Julio Jaramillo, muy conocido en Latinoamérica. Sé que también tiene una fanaticada muy grande con canciones muy interesantes. Ahora quiero que escuchemos la versión de Julio Jaramillo para que veamos esas diferencias. Distinto. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso te... Ok, esto es un estilo completamente distinto. No sé si notaron que desde el principio la instrumental es algo completamente diferente. Creo que aquí es mucho más de guitarras y es mucho más de caja. Es un estilo único. También noté que al principio, la primera estrofa, creo que la letra cambia un poco. Creo que le hizo allí algunos arreglos ya en la segunda parte. Sí es igual que la de las otras versiones. Pero creo que empecemos hablando por la voz de Julio Jaramillo. Una voz evidentemente tenor, rangos vocales muy agudos, que si lo comparamos un poco con Marc Anthony, que también es tenor, nos damos cuenta que a pesar de que tengan el mismo rango vocal, el color de voz es muy importante porque son distintos.
Claro que notamos que Marc Anthony estaba haciendo como un énfasis un poco más en hacer su voz como la de Héctor Lavoe, siento yo. Ustedes me dejarán saber en los comentarios. Julio Jaramillo, por el otro lado, a pesar de que también es un tenor, su color de voz es mucho más agudo, es mucho más delgada su voz, siento yo, lo cual lo hace ser también muy interesante porque es una versión completamente ajena a todas las anteriores. Vamos a seguir escuchando. Vamos adelante sin mirar atrás. Si yo pudiera algún día. Hizo algo aquí abajo que no es fácil de hacer. Otra cosa que noto, Julio Jaramillo no marcaba las frases, no hacía esas pausas tan notorias que de pronto escuchamos como Marco Antonio Muñiz o como Marc Anthony hacía, que creo que eran las versiones que son más notorias que eran marcadas, sino que Julio Jaramillo, una voz mucho más melódica, una voz mucho más llevadera, una voz mucho más fluida, por decirlo así, pero tampoco podemos compararlo con Javier Solís porque tampoco tienen el mismo color de voz ni el rango vocal, son distintos. Pero siento que es muy melódica la voz de él. Remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viviera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si eso es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Me gusta porque en las notas que son más agudas él hace como ese énfasis, ¿no? Y le pone como esa potencia que requiere esas notas que son más altas. Me gustó, creo que es una versión que también es muy única. Vimos a 4 grandes artistas que tienen una identidad única. No podemos compararlos entre sí porque son artistas distintos, enfoques distintos, voces distintas, rangos vocales algunos parecidos, pero no es lo mismo. Así que podemos ver cómo una canción puede ser interpretada por diferentes artistas y sonar diferente. A pesar de ser la misma canción, cada artista le pone ese sello único, le pone esa intención única para que la gente los pueda diferenciar. Imagínense que escucháramos esta misma canción cantada igual por los 4 artistas, pues no pudiéramos descifrar quién es quién, pero precisamente porque cada uno es tan único es que nos damos cuenta quién es quién. Vayan, cuéntenme ustedes en los comentarios cuál fue su versión favorita. La mía ya ustedes saben, Javier Solís. Creo que sin desmeritar el trabajo de ningún artista, cada uno hace un trabajo increíble, tienen voces increíbles. Siento que Javier Solís es el paquete completo, como lo he dicho en otros videos. Es algo que siento genuinamente. Quiero que me cuenten ustedes, vayan, síganme dejando más recomendaciones, los leo. No olviden compartir el video, darle me gusta, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao.